Viajamos hasta el año 2000, cuando en Internet estaba aún casi todo por desarrollarse. Supongamos que nos llega un correo nuevo a la bandeja de entrada. Aparentemente es de un compañero de trabajo y el asunto es tan simple como extraño. I love you. En el cuerpo del mensaje aparece un breve párrafo y un archivo adjunto con aspecto de carta de amor dirigida nada más y nada menos que a ti. Y por pura y simple curiosidad, lo abres. Y así se inició uno de los mayores hackeos de la historia. Aquel correo se convirtió en la puerta de entrada a un gusano informático que arrasó millones de equipos, sobreescribió archivos personales y se extendió como un incendio fuera de control. Empresas, organismos públicos y usuarios domésticos quedaron atrapados en una cadena de contagios que dejó a la vista la poca preparación para un mundo hiperconectado. Os contamos mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. A principios de los años 80, el mundo de la informática era muy rudimentario. Los ordenadores personales estaban lejos de ser masivos y las copias de seguridad se hacían en disquetes físicos que se guardaban en archivadores como si fueran tesoros. En ese ambiente tan rudimentario apareció Elk Cloner, considerado el primer virus informático de la historia que se propagó fuera de un laboratorio. Lo creó un adolescente de 15 años, Richard Skrenta, que buscó gastar una broma a sus amigos. El cloner funcionaba de forma sencilla, adhiriéndose al sector de arranque de los disquetes y saltaba a cualquier ordenador Apple II que los utilizara. El ataque mostraba un pequeño poema en pantalla tras la carga del sistema. A priori, nada de robar datos, ni de destruir archivos, ni de amenazar la estabilidad mundial. Pero demostró algo altamente inquietante. Un archivo capaz de reproducirse, viajar sin permiso y modificar el comportamiento de una máquina. Nadie lo veía como un problema mayor, pero el camino quedó abierto. Saltamos entonces al año 2000, momento en el que la informática ya formaba parte del paisaje cotidiano. El correo electrónico había reemplazado al fax, las empresas comenzaban a digitalizar procesos y los hogares tenían por fin un ordenador con conexión telefónica. En ese ecosistema apareció el virus I Love You, también conocido como Love Bug. ¿En qué consistía? Primero llegaba un correo con un asunto presuntamente inocente, I Love You. En el cuerpo del mensaje solo había una frase sencilla: por favor, lee la carta de amor adjunta. Y junto a ese texto aparecía el archivo loveletterforyou.txt.vbs. Muchos usuarios solo veían el .txt y pensaban que era un documento de texto inofensivo, pero la extensión real estaba escondida al final. Al hacer clic, el archivo no mostraba ninguna carta, sino que ejecutaba un script que manipulaba el sistema. Este tipo de virus, al que se le llama gusano, empezaba a duplicarse dentro del equipo, modificaba archivos de audio, imágenes y documentos y los reemplazaba por copias corruptas. Pero lo más grave era su capacidad de autopropagación. Accedía a la libreta de direcciones del programa de correo y enviaba de forma automática el mismo mensaje, con el mismo adjunto, a cada contacto del usuario. Algo para lo que esta informática primigenia no estaba preparada. Las bandejas de entrada se saturaron. Las redes internas de las empresas se volvieron lentísimas. En pocas horas, se había extendido desde Filipinas a Hong Kong y después dio un salto a Europa y finalmente a Estados Unidos. La BBC calculó que sus efectos se hicieron notar en más de 45 millones de ordenadores, aunque hay estimaciones que lo elevan por encima de los 100 millones. ¿Y quién estaba detrás de todo esto? El origen lo encontramos en Manila, Filipinas. Allí vivían Onel de Guzmán y Reonel Ramonés, ambos estudiantes de un centro de formación técnica y aficionados a la tecnología. En aquella época la conexión era cara y muchos estudiantes no podían permitírselo. Por eso, Onel de Guzmán se obsesionó con la idea de crear un programa que le permitiera acceder a Internet gratis. Su plan original no buscaba provocar un colapso global. De Guzmán redactó un proyecto académico en el que explicaba su idea de diseñar un software capaz de robar contraseñas de acceso a Internet de otros usuarios de forma sencilla. La escuela rechazó su propuesta por motivos éticos, pero él siguió dándole vueltas al concepto. El gusano I Love You fue, en esencia, una versión ampliada y mucho más agresiva de aquel primer planteamiento. La investigación avanzó con rapidez porque rastreando el código del gusano
se encontraron pistas como direcciones de correo y referencias que apuntaban directamente a los dos jóvenes. La policía los detuvo para interrogarlos, sus casas fueron registradas y se incautaron sus ordenadores. Lo curioso es que legalmente no se les podía procesar por nada. El marco jurídico de la época no contemplaba la creación de malware como delito. Y de hecho, nunca hubo una condena formal porque Filipinas no tenía legislación contra delitos informáticos en aquel momento. El impacto económico global se estimó en miles de millones de dólares, porque miles de sistemas quedaron paralizados, las empresas tuvieron que detener actividad, se desconectaron redes internas para frenar la infección y se invirtieron millones de horas para reparar equipos. Pero más allá del coste, I Love You marcó un antes y un después. Dejó claro que la seguridad informática no era un asunto exclusivo de expertos, sino una responsabilidad compartida por todos los que usábamos un ordenador. A partir de aquel episodio se reforzaron políticas de seguridad, se endurecieron las normas para los archivos adjuntos y se impulsaron campañas de concienciación. La idea de no abras nada sospechoso empezó a calar de verdad y, sobre todo, quedó una lección que sigue completamente vigente. El mayor punto débil de un sistema no es la tecnología, sino la curiosidad humana. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.